RTP. El señor Juan Camilo Parreño Salazar, él es licenciado en Relaciones Internacionales con una especialización en Economía y Ciencia Política. Con él vamos a hablar sobre también otra noticia política importante que sucedió en estos últimos días, sobre todo a nivel internacional, que es lo manifestado por el señor Donald Trump para justamente posponer 2 semanas y darle paz, la guerra, y darle plazo a Irán para que pueda abrir ese estrecho de Hormuz. ¿Cómo está, Juan Camilo? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como lo has mencionado, se ha alcanzado un acuerdo de cese al fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán por 2 semanas. Desde mi punto de vista, sin duda alguna, al menos en términos de la política exterior iraní, fue un gran logro diplomático por parte de ellos. Los Estados Unidos, junto con otros países del Golfo Pérsico, habían intentado, y justamente el día de ayer se reunieron en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intentar aprobar eventualmente una resolución que aprobase una intervención en el estrecho de Hormuz para finalmente volver a liberalizar el estrecho. Y antes de ello se logró pactar el inicio de negociaciones mediadas a través de Pakistán, en el que básicamente se logró poner de lado por un segundo los 15 puntos iniciales de Estados Unidos y poner los 10 puntos iniciales de Irán. Esos puntos, por mencionar alguno de ellos, es que Irán mantenga todavía el control del estrecho de Hormuz, que separen las actividades positivas, que se inicien procesos de negociación real en todos los frentes, es decir, no solamente en Irán, sino también en el Líbano y en Palestina. Entonces, que Irán pueda seguir haciendo uso de instalaciones nucleares y desarrollando energía nuclear con uso civil, con fines civiles, vigilados competentemente por los organismos pertinentes de Naciones Unidas. Entonces, sin duda alguna, esperemos que sea un acuerdo de cese al fuego que pueda aliviar las tensiones internacionales y que evidentemente lo que nos interesa a todos, que finalmente pueda lograr poner fin a este conflicto. Ahora, esa declaración que hace el día de ayer el presidente Donald Trump mencionando justamente parte de lo que usted ya nos acaba de comentar, que es ese plazo, esa paralización, porque recordemos que unos días antes de eso, ya el señor Donald Trump estaba dando ultimátums, ¿no? Si no sucede, si no se tranquilizan las cosas, vamos a ir, vamos a responder con toda la fuerza. Incluso creo que puso un tweet diciendo que una sociedad va a desaparecer con sus más y sus menos. Estoy parafraseando un poco, ¿no? Pero él pone el día de ayer ese tweet diciendo que va a existir un plazo que justamente va de la mano con un cese al fuego. Pero lo que me parece al menos curioso, y quisiera también preguntarle sobre eso, es que se pone ese comunicado, pero un par de horas después se dan las noticias en medios internacionales de que están bombardeando Israel y otras zonas de Medio Oriente, que bueno, lo está haciendo Irán, entre otros también organizaciones que entre comillas están catalogadas como terroristas en el Medio Oriente. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una declaración donde se dice que ya hay un cese el fuego de por medio y unas horas después, aparentemente, Irán está volviendo a atacar con misiles a Israel y otros. A ver, hay dos cosas a recalcar ahí. Usualmente los ceses al fuego depende, por supuesto, del contexto. En este caso, creo que no se ha anunciado específicamente un momento de inicio a futuro. Es decir, usualmente se acuerda que el cese al fuego inicia a partir de tal hora, de tales días, son bastante específicos. No, me parece que no tenemos información precisa sobre esto al momento. Lo que se ha dado a entender es que entonces simple y sencillamente existe una intención de cese al fuego inmediato. Pero y sobre todo yo creo que lo más importante de comentar es que lamentablemente los ceses al fuego en guerras tan, tan tensas, por decirlo así, obviamente no siempre las guerras lo van a hacer así, pero evidentemente hay unas que son mucho más que otras, como esta, siempre son frágiles. Lamentablemente, al menos en los últimos tiempos hemos visto eso. Y no es algo nuevo que no haya pasado antes. Tal vez el ejemplo más reciente fueron en el marco de las negociaciones de Israel-Palestina, que también sucedió básicamente lo mismo. Se acordaban ceses al fuego, se rompían constantemente, tenían que volver a entrar en negociación, etcétera. Entonces, evidentemente, llegan a acuerdos, pero para las partes es inevitable el deseo
de aprovechar tal vez que haya una reducción de las actividades militares para ellos intentar incestar un golpe más significativo a la contraparte durante ese tiempo. Es decir, no es un, pues, por supuesto, la guerra no es un juego de normas, no es un juego de reglas, a pesar de que lo hayamos intentado durante tantos años, no es realmente así. Y nuevamente, siempre es una situación muy frágil, y mucho más una situación tan intensa como la que estamos viviendo ahora, en donde cada operación puntual es muy importante, y puede jugar un rol definitivo dentro del marco del conflicto. Entonces, sin duda alguna, no me sorprendería en lo absoluto que hoy, mañana y a lo largo de esta semana, a pesar de que se supone que son 2 semanas de alto fuego, se rompa completamente y no se lleguen a las 2 semanas. No es algo nuevo que hayamos visto en la historia, lamentablemente. Esas son realmente las cuestiones puntuales y principales que limitan muchísimo que se pueda llegar a una paz al menos momentánea, real. Juan Camilo, me tomo de esa respuesta y me gustaría hacer un pequeño ejercicio y a ver si me puedo hacer la corriente, pero tenemos el contexto actual, ¿no? Donde está entre el cese a fuego, no sabemos en qué momento empieza, hay 2 semanas de espera, es un conflicto que está en evolución, está en constante evolución. Si podemos emitir quizás y pensar un poco, analizar escenarios sobre la mesa, diferentes escenarios, desde lo más positivo, lo más negativo y quizás escenarios que balanceen ambas cosas. ¿Cuáles creen que pueden ser esos escenarios que pueden suceder durante las siguientes 2 semanas? A ver, dentro de lo positivo, evidentemente, es que las negociaciones puedan en efecto ser fructíferas y se pare completamente el conflicto. Es sin duda alguna la mejor situación que nosotros podamos vivir. Es complejo. Desde mi punto de vista, creo que tomaría muchísimo más que 2 semanas, pero eso depende muchísimo de las contrapartes y depende de cómo se lleven a cabo las negociaciones. Las negociaciones además son una intermediación por parte de Pakistán, con lo cual es un flujo de información, no tan fluido, digámoslo así, y es más demorado, tal vez podemos decir un poco más burocrático, entonces tendremos que ver. Sin duda alguna, otro escenario posible es que Irán logre dentro del marco de las negociaciones básicamente algo similar a lo que ya había sucedido bajo la administración de Barack Obama, que era tener un acuerdo con los Estados Unidos en el cual Irán tenía uso de instalaciones nucleares y podía usar la energía atómica nuevamente para usos civiles, que eso está completamente permitido, al menos en el marco del derecho internacional público, pero con estricta vigilancia de organismos internacionales, especialmente los competentes del sistema de Naciones Unidas, y que no representen una amenaza para el desarrollo de una bomba nuclear, que sin duda alguna es el elefante en el salón que motiva que los Estados Unidos estén haciendo la intervención que están haciendo el día de hoy. El peor de los casos, sin duda alguna, es que tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Guardia Revolucionaria iraní no se cumpla el cese el fuego, que ni siquiera quieran esperar a sentarse en la mesa y lo rompan inmediatamente, que vean alguna oportunidad, algo, lo que sea que pueda suceder allá, es obviamente está bastante lejos la realidad militar de nosotros y depende muchísimo de cómo lo desarrollan ellos allá, pero que vean una oportunidad y que decían que es mucho más importante para ellos en ese momento incestar un golpe clave en el marco del conflicto en vez de continuar e ir a la mesa de negociaciones y que la guerra se prolongue. Eh, con el señor presidente de los Estados Unidos nunca se sabe, absolutamente, eso es algo que creo que la mayoría estamos de acuerdo, nunca se sabe cuándo dice las cosas y van a pasar, cuándo no. Eh, entonces, realmente, cuando Donald Trump tira este tipo de amenazas, no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Sin duda alguna, creo yo que esos son los dos escenarios más positivos y más negativos que podamos ver en este momento y que estará por definirse realmente, creo yo, en esta primera semana del cese al fuego en caso de soporte. Y hay algo que sí me gustaría puntualizar y al menos poder definir concretamente, sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven en redes sociales. ¿Por qué es importante el estrecho de Hormuz? ¿Por qué se habla tanto de eso? ¿Qué ocurre ahí? ¿Solamente es petróleo? ¿Hay algo más? ¿Qué pasa en ese estrecho?
A ver, es que cuando decimos que es solamente petróleo, no estamos dando una afirmación leve, honestamente. O sea, el mundo se mueve a base de las energías. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese momento Cuba ha tenido el flujo de petróleo hacia su isla muy restringido y ya estamos viendo un país colapsado. Cuando los precios de los insumos, de los gastos de las compañías aumentan, evidentemente los precios aumentan, se crean efectos inflacionarios, las industrias entonces empiezan a reducirse, a contraerse, etcétera. Entonces, realmente cuando nosotros decimos que por el estrecho de Hormuz pasa, me parece, el 25, 30, 20% del petróleo mundial, no es nada menor, honestamente. Y esa es la más grande preocupación y eso es lo que sucede en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es prácticamente dominado por Irán, por la situación geográfica que ellos viven. Es decir, tienen una contraparte, que son los Emiratos Árabes Unidos, Omán, pero ellos realmente no ejercen el poder que ejerce Irán dentro del estrecho de Hormuz. Estamos hablando de todas las petromonarquías, llamémoslas así, y no solamente es una cuestión de petróleo, sino también es una cuestión de gas, por ejemplo, Ujú. al menos desde Qatar. Entonces, todos los países del Golfo, ellos todas las exportaciones de petróleo la hacen por conveniencia mediante el Golfo Pérsico. Entonces, el momento en el que cierras el estrecho de Hormuz, tú cierras absolutamente todas las exportaciones. Es decir, ellos pueden seguir intentando llevar a cabo exportaciones de estos recursos estratégicos vía aérea, pero difícilmente, honestamente, difícilmente eso vaya a salir a cuentas, porque el transporte aéreo no puede transportar tan grandes cantidades como el transporte marítimo y por supuesto es muchísimo más costoso, es muchísimo más caro. Entonces, cuando nosotros decimos que el estrecho de Hormuz es un sitio clave para el mundo, lamentablemente nos ha tocado aprenderlo a fuerza en este último tiempo. Eh, y, y es necesario para todo el mundo que el estrecho se abra Ujú. para todos, porque se ha abierto parcialmente para algunos, pero no para todos. Eso ya ha sido una cuestión eh, de permisibilidad que ha dado el Estado iraní, dependiendo de los buques que estén pasando, Ujú. de si pagan o no pagan, etcétera. Entonces, sin duda alguna, es más una cuestión de recursos estratégicos, sin duda alguna, pero que es básicamente el motor de las economías mundiales. La energía es el factor clave para el funcionamiento de la economía y sin duda Ujú. alguna lo hemos tenido que aprender a fuerza de cuál es la importancia de las situaciones geoestratégicas. Señor Parreño, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Que tenga una Muchas excelente gracias a mañana. ustedes. Buen día. RTP